Bien, mis amados, hoy vamos a hablar de la comunión del Espíritu Santo. Diga conmigo, la comunión del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso. Recuerda, estamos siendo inspirados en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, que dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la gracia? La bondad, lo bueno, la bendición del Señor Jesucristo, el amor de Dios que es sobreabundante y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mire cómo dice este verso, la TLA, que me impacta. Dice, que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe siempre. Diga conmigo, que el Señor Jesucristo me bendiga. Diga conmigo, que Dios me muestre su amor. Y diga, que el Espíritu Santo me acompañe siempre. Aleluya. Esa es la idea de Dios, que el Espíritu de Dios nos acompañe siempre. Aleluya. Mis amados, pero ¿cuál es el camino para recibir esa gracia? Recuerda que la gracia de Jesucristo es sobreabundante en los cielos. Recuerda que el amor de Dios es muy grande en los cielos. Ahora, lo que nos lleva a esa gracia y lo que nos conduce a ese amor es la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el enemigo oprime tanto a las personas para que conozcan del Espíritu Santo. Porque la persona que hace que esa gracia de Jesucristo, ese amor de Dios llegue a nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, que también es Dios. Ahora, mis amados, la comunión del Espíritu Santo lleva la idea de comunicarse con alguien para viajar juntos, para transportarse juntos, para vivir juntos. Eso lleva la palabra comunión, es algo que es totalmente continuo, es algo que es presente, es algo que tiene que ir creciendo, esa comunión con el Espíritu Santo. Ahora, viajar juntos con el Espíritu Santo es esencial en esta tierra para nuestro bienestar espiritual. Es decir, mantener al Espíritu Santo en nuestro ser. Porque recuerda, ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y a través de esa comunión recibimos bendiciones espirituales y le podemos contar todos nuestros anhelos al Espíritu Santo de Dios, que es el que está en esta tierra y que ejecuta la tarea y la orden dada por Dios. Mis amados, por eso, aunque la gracia de Jesucristo y el amor de Dios abunden sin medida en los cielos, no llegarán a nosotros, sino es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que conocer al Espíritu Santo, por eso tenemos que amar al Espíritu Santo, por eso tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, mis amados, de la misma manera, aunque tengamos el corazón repleto de anhelos, de planes, de propósitos, de cosas para el futuro, si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunión con Dios en la oración, no podemos orar correctamente. Por eso es importante entender que la comunión con el Espíritu Santo me lleva a orar correctamente. Dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Diga conmigo, hay que saber pedir. Hay que saber pedir, no es pedir de cualquier manera, no es pedir lo que se me ocurra, hay que saber pedir, porque el Espíritu Santo nos guía a orar correctamente y las cosas correctas que podemos pedir. Ahora, la Biblia enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración y en nuestra debilidad. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros, por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Ahora, mis amados, la comunión con el Espíritu Santo, la palabra comunión en el vocablo griego tiene dos significados importantes. El primero, compañerismo. Diga conmigo, comunión es compañerismo. Eso es comunión, es compañerismo, porque nosotros no utilizamos en nuestro lenguaje la palabra comunión. ¿No es así?
No estamos hablando, no lo tenemos claro qué significa la palabra comunión. La palabra comunión es compañerismo, una relación basada en una amistad íntima y profunda. Todas las amistades comienzan con algo y van creciendo. Sin compañerismo con el Espíritu Santo, nos es imposible tener vida espiritual que sea poderosa y triunfante. Nos es imposible tener una vida espiritual viva en esta tierra, que sea poderosa y triunfante, que vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso es muy importante que tengamos el compañerismo con el Espíritu Santo, que tengamos esa amistad con el Espíritu Santo y que la cuidemos, que la mantengamos, que la vivamos. ¿Qué días hablaba con una persona y me decía, yo sé mantener las amistades? Yo tengo amistades de colegio, tengo amistades de trabajo, tengo amistades de las ciudades donde he estado, y yo hablo con ellas y hablo como si hubiéramos hablado ayer. Eso me impactó, porque las buenas amistades hay que cultivarlas, hay que mantenerlas. Y déjeme decir que hay una amistad que es primordial, que tú tienes que cultivar y mantener, y es la comunión con el Espíritu Santo, la amistad con el Espíritu Santo. Ahora, el amor de Dios y la gracia de Jesucristo solo pueden alcanzar nuestro espíritu si no es a través de la amistad, el compañerismo y la comunión con el Espíritu Santo. Es la manera de que la bendición de Dios nos alcance, de la que el amor de Dios nos alcance, es a través del Espíritu Santo. Ahora, el segundo significado de la palabra para comunión en griego es socios en un negocio. Socios en un negocio. Y yo les decía el domingo pasado, si es posible en esta tierra no tenga ningún negocio, ningún socio en un negocio. El único socio que tú tienes es en el negocio del matrimonio. Pero en lo posible no tengas sociedades humanas, materiales, porque van a terminar mal. Vas a perder tu amistad, vas a perder plata, vas a perder amigos, vas a perder muchas cosas buenas que eran antes de que se les ocurriera tener una sociedad, ¿no? Y esas sociedades resultan generalmente después de un tiempo alegre, ¿no? Están celebrando un cumpleaños, están celebrando la amistad, o están celebrando la Navidad y resultan, ¿y usted qué está haciendo? Pues imagine, yo tengo este negocio, pero es que me falta un poquito de plata. Yo tengo plata. Y entonces ahí en la Navidad resultó un negocio. En Navidad están haciendo el negocio, en enero están dando la plata y en febrero se acabó la amistad. Porque eso no funciona así. Ahora, mis amados, el significado de la palabra comunión es ser socios en un negocio. Esta palabra le chirria a algunos que dicen que el Evangelio de Jesucristo es un negocio. Pero eso dijo Jesucristo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El problema que no es la palabra o la connotación de negocio que tienen como humanos. No, el negocio de Jesucristo son las almas. El negocio de Dios es ganar a la oveja perdida, ir a buscarle esa oveja que se perdió y ganarla nuevamente para el redil de Cristo. Ahora, para eso fue enviado el Espíritu Santo a esta tierra, para trabajar en sociedad con nosotros, los cristianos, para darle vida a los muertos, esperanza al que no tiene, salud al enfermo, para ayudar a aquel que lo necesita y lo permita. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, 26 y 27, dice: yo me voy. Y aquí es la revelación preciosa, porque los discípulos conocieron a Jesús, vieron su poder, vieron su gracia, vieron su favor, vieron cómo obraba, y le dice: yo me voy ahora un día. Y entonces los discípulos se pusieron tristes, pero Jesús les dice: no se pongan tristes, porque yo les voy a enviar otro consolador. Y dice: pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, mis amados, la gran comisión de predicar el Evangelio fue dada en primer lugar al Espíritu Santo y después a los que hemos creído en Jesucristo. Esto es poderoso porque esto nos sacude un poco. Mis amados, la gran comisión primero fue dada al Espíritu Santo y luego a la iglesia de Jesucristo. La obra de evangelización debe ser realizada como una obra conjunta. ¿Entre quiénes? Entre el Espíritu Santo y nosotros los cristianos. Por eso, el Espíritu Santo en esta obra es el que participa principalmente, es el socio principal. Porque a Él fue dado primero la obra de ganar. Lo hace a través de nosotros. Ahora, pensemos que el Señor dijo que estaría con nosotros para siempre por medio del Espíritu Santo. Jesucristo se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo que está con nosotros ¿por cuánto tiempo? Diga conmigo, para siempre. Por eso, el negocio de Jesucristo, que son las almas, debe hacerse de principio a fin con la sociedad del Espíritu Santo. Porque a veces le hablamos tanto a una persona y parece que en lugar de llegarle al corazón como se endurece más. ¿No les ha pasado? Porque no hemos pedido la ayuda del Espíritu Santo. Porque no le hemos pedido al Espíritu Santo que sea el socio principal en ganar almas en nuestras vidas. Ahora, Jesús no comenzó a predicar el mensaje del reino, sino hasta haber recibido la plenitud del Espíritu Santo cuando fue bautizado allí en el Jordán por Juan. Después de que fue bautizado, fue que el Espíritu de Jesucristo empezó a obrar con poder, y como dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y de la misma manera tú y yo podemos declarar la misma palabra, porque la palabra de Dios dice que aún cosas mayores haremos. Entonces nosotros podemos decir, como Dios ungió a Héctor con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anda haciendo milagros y sanando a los enfermos, porque Dios está con él. Hechos 10:38, busquémoslo por ahí, por favor, proyectémoslo rápidamente ahí y lo vamos a declarar, porque esto es para ti. Porque solo no ganamos ni un alma. Solos en la carne, humanamente, lo que hacemos es que la gente se endurezca más. Colóquese de pie. Y vas a colocar tu nombre y vas a declarar este verso en primera persona, en presente. Diría así, venga, les doy una idea. Como Dios me ungió a mí con el Espíritu Santo y con poder. Y como yo ando haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está conmigo. Pero vamos a decir, como Dios me ungió a mí, Héctor. Vas a decir tu nombre, ¿listo? 1, 2 y 3. Como Dios me ungió a mí, y con el Espíritu Santo y con poder. Y como yo ando haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está conmigo. Una vez más. Como Dios me ungió a mí con el Espíritu Santo y con poder, y cómo ando haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está conmigo. Aleluya. Ahora sí, apláudale y créale que esta revelación de la palabra quite toda estructura mental, todo pensamiento viejo, todo pensamiento de dureza de corazón, y puedas entender la bendición de tener al Espíritu Santo como socios en todo. Ahora, Jesús no comenzó a predicar el Evangelio sino hasta que recibió la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, de la misma manera,
Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero en Hechos 1:8 le dice: un momento, no se pueden irse así solamente, tienen que esperar. Diga conmigo: esperar. ¿Qué? La plenitud del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice así, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Esto es poderoso. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el Espíritu Santo en su vida? Colóquese de pie nuevamente, porque esto amerita otra declaración. Que el diablo escuche, que tu mente sea liberada y tú puedas vivir en la vida que ofrece Dios. Dice así: pero yo recibo poder cuando vino sobre mí el Espíritu Santo, y soy testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Colócalo en primera persona. Esa es una práctica que se te revele. Dice así: pero yo, no va a decir que recibiré, porque ya lo recibimos. Ya tenemos el Espíritu Santo. El problema es que algunos lo tienen apagado, pero por la palabra hoy está nuevamente renaciendo. Dice ahí: pero yo recibo poder cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, y soy testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora se aplaude al Señor, porque eso es para ti, eso es para tu vida. Puedes sentarte, amado. Entonces, mis amados, eso hace que nuestra vida de evangelización sea efectiva. Y en el libro de los Hechos vemos algunos ejemplos de cómo los primeros santos, los primeros cristianos, los primeros discípulos, los primeros apóstoles trabajaron juntamente con el Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo era el socio principal. ¿Qué sucede con el socio principal? Es el que manda. ¿Qué sucede con el socio que tiene los recursos? Es el que dirige. De la misma manera, los santos del primer siglo, los discípulos, los cristianos del primer siglo, ellos trabajaron muy de la mano con el Espíritu Santo y le daban el honor, la honra y el primer lugar al Espíritu Santo. En primer lugar, vemos que después de la muerte de Esteban, los cristianos fueron dispersados por muchos lados, y donde llegaban empezaban a predicar la palabra y había avivamiento. Diga conmigo: avivamiento. En Samaria dice que llegó Felipe y conducía unas grandes cruzadas donde muchas personas se arrepentían. Felipe se convirtió en el evangelista de la época, donde multitudes llegaban a Jesucristo y predicaba el evangelio. Ahora, a través de Felipe se hacían grandes milagros, prodigios, y abundaba el gozo. Diga conmigo: donde está el Espíritu Santo, abunda el gozo. Diga: Satanás es el robagozo. Ahora comprendes, cuando no tienes gozo, alguien te lo robó. Pero cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida, tienes gozo abundante. Ahora, en medio de este gran avivamiento, se le apareció a Felipe de pronto un ángel y le dijo lo siguiente: hey, vaya por el camino a Gaza. Es como el Espíritu Santo nos dijera ahora con lo que está pasando allá en Gaza, ahorita, allí: mira, necesito que vayas allá a Gaza. ¿Cómo? Por favor, no, hasta allá no. De pronto mándame por aquí a San Gil, pero a Gaza no. Ahora, mire lo impactante. ¿Por qué? Porque mire, Dios le estaba diciendo que dejara las grandes cruzadas, que dejara los grandes milagros, que dejara las grandes reuniones y que fuera por el camino. Era un camino desierto, porque allí Dios tenía un plan con él. Dice así en el verso 26 y 27 de Hechos 8, dice: un ángel del Señor habló a Felipe, le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Mire, Dios le dijo a Felipe por medio del Espíritu Santo: deja esas multitudes, deja esas grandes campañas y desciende por el camino a Gaza. Es un lugar que nadie quiere ir en aquel tiempo, ni en este tiempo nadie quiere ir tampoco. Pero Dios tenía un plan especial. ¿Quién iba por ese camino? Un etíope, un eunuco, ¿cierto? Yo creo que era un israelí, un judío, que por la causa de la dispersión, de las muchas dispersiones que había vivido el pueblo de Israel, ya se había instalado allí en Etiopía y tenía el trabajo, ¿cierto?, de ser funcionario de la reina. Ahora, mis amados, uno dirá, pero ¿cómo se le ocurre? Eso no fue el Espíritu Santo. Eso es como la carne, más bien yo creo que es que Felipe ya le quiere sacar el cuerpo a esas grandes cruzadas. Ya está cansado de tantas reuniones y mejor se quiere ir. Ahora, pero no, él obedientemente dejó las reuniones de Samaria y fue sin saber exactamente dónde iba. Pero el Espíritu Santo había planificado la liberación del continente africano a través de la liberación de un alma etíope. Es conocido el cristianismo en Etiopía. Etiopía es un país de África. Y es conocido desde hace siglos cómo iglesias han estado por muchos años allá, porque el evangelio fue bien recibido. Y uno de los partícipes de llevar el evangelio fue ese etíope. Mire, Dios le dijo a Felipe: ve y evangeliza a uno, que por ese uno vamos a ganar a Etiopía. Ahora, mis amados, eso es poderoso. Dice el verso 39 y 40. Que después de que Felipe obedeció, fue allí, se encontró con el etíope, y da coincidencia que el etíope estaba chateando con el celular. No, dice la palabra que estaba leyendo el profeta Isaías. Es decir, esta persona tenía hambre de Dios, tenía deseo de saber la palabra de lo que vendría. Y entonces viene Felipe y se le acerca. Es decir, tiene algo para compartirle, tiene algo que decirle. ¿Cómo Felipe rompe el hielo? ¿Cómo le entra a predicar a este etíope? Le dice: ¿y entiende lo que lee? No entiendo. Déjeme, yo le explico, que yo sí sé quién es. Ahí está hablando de Jesús de Nazareno, que vino a esta tierra enviado por el Padre, que dio su vida para pagar por nuestros pecados. Y todos los que creen en el poder de la sangre de Jesucristo son limpiados y son salvos para vida eterna. Y entonces dice que aquel etíope dijo: yo creo. Y entonces mire lo que dice aquí en Hechos 8, 39 y 40. Cuando vieron el agua, dice que el etíope fue bautizado por Felipe. Y después que lo bautizó, verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí hay algo poderoso. ¿Qué sigue después de creer? Diga conmigo: bautizarse. Cree en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este segundo semestre vamos a tener bautismos en esta casa, porque no basta solamente con creer, hay que obedecer. Y uno de los pasos de obediencia es el bautismo, porque aquel eunuco creyó. Y luego, bueno, ¿qué impide si ya creyó? Vamos a bautizarlo, y fue bautizado. Entonces, mis amados, vemos cómo Dios obró de una manera poderosa y bien impactante, que dice que por el Espíritu Felipe no volvió a Samaria, sino ya siguió por otro lado. Se fue por todas las ciudades costeras, subiendo ahí por el Mediterráneo, predicando el Evangelio, porque era el propósito del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Por todas las costas iba predicando el Evangelio.
Qué hermoso cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Veamos otro ejemplo. Pedro, en colaboración con el Espíritu Santo, es enviado a predicar a un centurión gentil llamado Cornelio y a toda su familia. ¿Qué es tan impactante esto? Que hasta aquí los judíos creían que el evangelio era para ellos solamente, no para los gentiles. Es más, para ellos era odioso entrar a la casa de una persona gentil, una persona que no fuera judía y que no practicara las creencias judías. Entonces, mire cómo Dios hace. Dice, Dios le dice a Cornelio lo siguiente. Hechos 10, 1 al 7, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Mire, ¿cómo era? Piadoso y temeroso de Dios, pero estaba incompleto. Porque a algunos el diablo les muestra que solamente se necesita ser piadoso y temeroso de Dios, ¿cierto? Y oraba a Dios siempre. ¿Qué hacía? Oraba piadoso y temeroso. Pero ¿qué no tenía este Cornelio? ¿Qué no sabía? Diga conmigo, no había conocido a Jesucristo. Le faltaba lo importante, dice, y que hacía muchas limonas y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, que hacer oraciones, que hacer limonas, que ser piadoso, eso es bueno y Dios lo ve. Y dice aquí, y envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Diga conmigo, Él me dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre era piadoso, temeroso de Dios, daba sus ofrendas, sus limonas, ¿cierto? Y oraba a Dios siempre. Pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Que no conocía a Jesucristo y no había sido lleno del Espíritu Santo. Pero en ese mismo día o al otro día, Pedro dice que a mediodía vio en visión. Tuvo una visión. Y después de la visión, el Espíritu Santo le dice, mira, vienen 3 hombres que te buscan. Haz lo que ellos te digan. Entonces, Dios estaba preparando el corazón de Cornelio. Dios estaba preparando a través del Espíritu Santo el corazón de Pedro para que se juntaran y cumplieran el propósito de Dios. Dios estaba trabajando a través del Espíritu Santo con este Cornelio y Dios estaba trabajando con Pedro para que fuera y le enseñara. ¿Por qué? Porque humanamente Pedro no iba a ir. Con lo que pensaba Pedro, nunca iba a entrar en una casa de un extraño que no fuera judío. Ahora, qué maravilloso podemos ver es que el Espíritu Santo prepara a ambos, al mensajero y al que recibe el mensaje. Diga conmigo, Dios me prepara a mí como mensajero y prepara al que recibe el mensaje. Esto es poderoso, porque si nosotros entendemos esto, vamos a evangelizar efectivamente. Sabemos que el Espíritu Santo nos prepara a nosotros, pero también el Espíritu Santo prepara al mensajero, ¿cierto? Y dice la palabra que Pedro fue, le mostró las buenas noticias, les mostró el evangelio de salvación, y ellos creyeron y recibieron a Jesucristo. Y dice allí en Hechos 10, 44 al 48, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es poderoso, porque Dios entregó el mensaje completo a un hombre que era piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas, que oraba, pero no conocía a Jesucristo. Dios por el Espíritu Santo envió a Pedro que le predicara las buenas noticias de Jesucristo. Y cuando recibió a Jesucristo, también recibió el don del Espíritu Santo. Y entonces empezó a hablar en nuevas lenguas. Aquí, ¿cuántos han recibido a Jesucristo? Digan amén. Pues diga conmigo, estoy listo para recibir el don del Espíritu Santo en nuevas lenguas y fluir en lenguas y declarar el poder de Dios. Ahora, mis amados, esto es poderoso, porque vemos que las noticias de salvación no es solamente hablar a una persona de Jesucristo, sino también encaminarla, guiarla, ¿cierto? Discipularla y que sea bautizado en el Espíritu Santo y que sea bautizado también en agua. Veamos otro ejemplo de cómo trabaja el Espíritu Santo con los creyentes para la evangelización. En Hechos 13, allí en Antioquía, no en Antioquia, en Antioquía había un mover de Dios poderoso. La iglesia estaba fervorosa, orando, clamando, ayudando, como es esta casa tercer cielo. Digan amén. Créalo, diga conmigo, somos de ayuno, somos de oración, somos de fervor, somos de clamor. Y en cualquier momento como ese nos va a pasar lo mismo. ¿Qué le pasó a esta iglesia? Verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Había un mover de Dios en la iglesia de Antioquía. Oraciones, ayunos, clamores, intercesores. Y el Espíritu de Dios se empezó a mover. Y de pronto el Espíritu, el socio principal en la evangelización, dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he puesto. Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En este relato podemos encontrar varias lecciones importantes. Podemos ver que el Espíritu Santo es el que ocupa la posición de preeminencia en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que le dice a los adoradores qué coros van a cantar. Es el Espíritu Santo el que hace las cosas, ¿cierto? Para ganar almas para Jesucristo. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo fue el principal actor de la iglesia en sus primeros años. Como director, Él tiene la autoridad definitiva para supervisar, enseñar y guiar a su pueblo y a su iglesia. Él tiene la autorización para guiarnos, para enseñarnos. Porque hay muchas cosas buenas que podemos hacer como iglesia, pero muchas veces ahí no está el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo nos ama, Él nos guía a toda verdad. Entonces podemos ver aquí cómo el Espíritu Santo es el que escoge y llama para algunos para un ministerio principal, ya sea apóstol, ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea maestro, ya sea diácono, ya sea ujier, ya sea servidor. Es el que lo llama, el que coloca el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo es el que tiene la autoridad en nuestras vidas y en la iglesia para guiarnos y encaminarnos y hacer la tarea que Él nos demandó. También hay otra historia en Hechos 15. Dice que la iglesia en Jerusalén y en muchas partes era ferviente. Se empezaron a convertir mucha gente. Y también se convirtieron fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Fariseos era gente del pueblo judío que conocían la ley, que conocían los mandamientos de Moisés, ¿cierto? Que llevaban una vida de apariencia. Por eso lo que hablaban era bueno.
pero el problema era que no lo hacían. Por eso Jesucristo le dijo, mire, lo que los fariseos hablen, escúchelo, pero eso es bueno, pero no los imiten porque ellos hablan y no hacen. Ellos hablan bonito pero viven feo. Ellos hablan bonito pero no practican la palabra del Señor. Entonces, algunos de esos, ¿cierto?, se convirtieron al Señor y entonces dijeron, no, sí, el plan de salvación es muy bueno, pero como eran testarudos, como eran necios, como eran contumaces, como eran tercos, dijo, también vamos a aplicar, ¿cierto?, nuestras costumbres que traemos. Vamos a creer en Jesucristo, pero también vamos a hacer los ritos de la ley de Moisés. Entonces, pues de pronto para los judíos no había problema, pero para los gentiles, los no judíos, los que no conocían la ley era un tremendo problema. Y entonces eso trajo dificultad, porque con esto estas personas ni entraban ni dejaban entrar. Y es una de las cosas que hacen los fariseos modernos en la iglesia del Señor hoy. Ni entran ni dejan entrar. Esos fariseos se ven a través de las redes sociales, son los que están criticando a cualquier hombre de Dios, editando una predicación, sacando pedacitos para subirlo y dice, esto está mal. Esos son los fariseos modernos. Por eso, mis amados, nosotros nos guardamos de eso y guardamos nuestro corazón de criticar, de murmurar de otro hombre, de Dios, de otra iglesia, que ni lo conocemos ni sabemos realmente lo que está haciendo. Esos son los fariseos modernos, los que suben los videos, los que los editan, dice, en esto está mal este hombre. Y generalmente critican, son los más mencionados. Son los pastores que están fluyendo en el Espíritu Santo, que tienen comunión con el Espíritu Santo, porque quieren dañar lo que Dios está haciendo. Y entonces eso pasó. Y entonces empezó a haber problema entre la iglesia. Porque ¿qué hacemos? Y entonces dice la palabra que los apóstoles se reunieron y tocaron el tema. Diga, tocaron el tema, ¿cierto? Es decir, miramos qué está pasando. Y entonces pidieron la guía del Espíritu Santo. Porque dijeron, no podemos decirle a los gentiles que guarden la ley de Moisés. Ellos no tienen ni idea. Ellos no saben ni quién fue Moisés, ni qué hizo. No vamos a ponerles cargas de Moisés. Entonces dice allí la palabra de Dios en el verso 28 y 29. Después de que los discípulos, los apóstoles se reunieron y colocaron esta situación y la presentaron delante de Dios, dice, pero algunos de la secta de los fariseos, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Diga conmigo, pasadla bien. ¿Y cómo es que se la pasa bien? En Dios. Aquí dice absténgase de lo sacrificado a los ídolos. No coma sangre de ahogado, no fornique, no adultere, ¿cierto? Guarde de esas cosas y pásela bien. Diga conmigo, la estamos pasando bien. La estamos pasando bien, porque eso es lo que el diablo le mete a algunas personas. Que el cristianismo es algo soso, algo perezoso, algo que no tiene expectativa, algo que no tiene adrenalina. Déjeme decirle que no hay mayor adrenalina en una vida cuando tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos llena de adrenalina, de gozo, de favor, de gracia. No hay mayor adrenalina cuando uno ve el rostro de una persona que recibe a Jesucristo, cómo cambia, cómo es transformado. No hay mayor adrenalina en una vida cuando uno ve que una persona es salva, es sana, es liberada. Eso lo llena de gozo y de alegría. Y como dice por ahí ese coro, esa alegría no va a pasar porque no es externa, sino que está dentro de mi corazón. Eso es poderoso, mis amados, entender eso. Aleluya. El Espíritu Santo espera que lo invitemos para hacer la tarea de evangelización. Y vamos a un punto clave que yo espero que entendamos.
Una de las cosas por el cual el evangelio en los principios en nuestra nación fue de pronto repudiado y rechazado, era porque la gente le hablaba a todo el mundo y a todo el mundo de Jesucristo. Y mis amados, viendo por el poder del Espíritu Santo, no es así. Tú no puedes hablarle o no debes hablarle de Jesucristo a todo el mundo, a no ser que el Espíritu Santo te diga. A todo el mundo le hablamos con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, con nuestra palabra. Pero ya la persona, vamos, es en el poder del Espíritu Santo, para que no sea una palabrería. Alguien decía, si esta persona que habla de Jesucristo a todo el mundo, la gente se le convirtiera, ya hubiera convertido a 5 o 6 millones. Porque le hablaba a todos, pero no había poder, no había autoridad, porque no era guiado por el Espíritu Santo. Y eso le pasó a Pablo. El primer viaje lo inicia allí en el capítulo 3, el primer viaje misionero, oró, ayunó, pidió la guía del Espíritu Santo. El segundo viaje dijo, eso es pan comido, eso es fácil. Simplemente vamos a hacer lo mismo que el primer viaje. Vamos a arrancar de aquí para allá y todo pueblo que vayamos pasando vamos a predicar el evangelio. Eso parece bueno, humanamente. Eso parece que debiera ser así, pero no es así. Porque el Espíritu Santo, el socio principal en la evangelización, es el que nos dirige a toda verdad y nos muestra a quién hablarle y a quién no hablarle. Hay personas en esta tierra que ya están marcadas para el infierno. Y entonces tú pierdes el palabrero hablando a alguien que ya está marcado para el infierno. De pronto nosotros no lo conocemos, pero el Espíritu Santo sí lo conoce, sí sabe quién es. Eso hablaba una vez Benny Hinn, el apóstol Benny Hinn. Decía que en una campaña, estando ministrando, había un hombre grande con una cruz grande aquí, con una cadena grande con una cruz. Y fue a orar por él y el Espíritu Santo le dijo, no ore por él, ya lo deseché. Ya no tiene nada conmigo. Tremendo, ¿no? Por eso, mis amados, nosotros no podemos perder tiempo y desgastarnos. Y que el diablo se burle de nosotros hablando sin sabiduría, sin conocimiento de Dios, sino siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo en su segundo viaje misionero dijo, no, eso es pan comido. Eso es facilito, arrancamos como de ir aquí a Bogotá, vamos y entramos allí a Aratoca, evangelizamos, nos comemos un pan bien chévere, luego vamos a San Gil, allí evangelizamos, luego pasamos al siguiente pueblo, compramos miel de abejas y evangelizamos, llegamos a Santana, Barbosa y hasta Bogotá y evangelizamos a todos los pueblos. Eso pensaba Pablo, pero mire lo que dice aquí, Hechos 16, 6 a 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tremendo. El Espíritu Santo le dijo, no hable. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero el Espíritu Santo no, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio del Señor. Impactante, ¿no? Uno cree que hay que hablarle a todo el mundo y que decirle a todo el mundo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe cuánto tiempo perdió Pablo en esto? Porque de cada ciudad a cada ciudad eran semanas de camino. Aquí en el relato se ve cerquita, una palabra de una ciudad a otra. Pero eran semanas de camino, porque a él se le ocurrió
¿qué tal si Pablo ayuna primero y ora al Espíritu de Dios y le dice, Señor, ¿a dónde vamos? Pues se hubiera evitado todo ese desgaste de meses tratando de evangelizar. Y el Espíritu le decía, aquí no, aquí no, aquí no, a este no. Y me impactaba un testimonio que escuché de esta mujer de Dios, Igna de Suárez. Esta mujer es una mujer de Dios muy conocida en Colombia en los años 90 y al principio de 2000. Una predicadora del Evangelio. Y dice que un día viajaba para Monterrey, iba para allá a un tiempo de campaña de evangelización, y cuando de pronto al aeropuerto se sube y se sienta y al lado se le sienta una monja. Y dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Aquí tengo 4 horas en avión para hablarle de Jesucristo, para hablarle de las 4 leyes espirituales, para hablarle que Jesucristo sana, salva y viene por nosotros nuevamente, para declararle esas leyes espirituales. Pero ¿sabe? El Espíritu Santo le dijo, no le hable, solo sírvale. Y entonces ella obedeció, no le habló. Era ya una persona anciana y le ayudó en los quehaceres que hay que hacer ahí en la silla del avión. Y cuando llegaron a la Ciudad de México, sucede y pasa que ella también iba para Monterrey. Y entonces ella siguió haciendo ahí lo mismo con esta monjita, sirviéndole, ayudándole con la maleta, ayudándole a acomodar en el avión y todas estas cosas. Y cuando llegaron a Monterrey hizo lo mismo. Y cuando llegaron a Monterrey había una cantidad de monjitas esperando a esta monja. Y cuando vio ella lo impactó. Y dice que la monjita, ya una persona de edad, saludó a esas monjas que le estaban esperando. Y luego le presentó, dijo, mire, esta amiga la conocí en el avión. Dice, hoy conocí a Dios. Hoy vi a Dios. Hoy Dios estuvo conmigo, porque no solamente es hablar, a veces hay que servir, a veces servir es más poderoso que hablar. Un gesto vale más que 1000 palabras, y eso tiene que ser clave para el Evangelio. Mi amado, por lo menos que en esta vida ganes uno para el Señor, que por lo menos ganes uno para salvación, vas a alegrar el corazón de Dios. Pero yo sé que cuando ganes uno te va a quedar gustando. Cuando veas la cara de asombro, cuando veas la cara en aquella persona, cómo es transformada, cómo el gozo del Espíritu viene a esta persona, cómo la alegría de Dios viene a esta persona, cómo es liberada, cómo es sanada, cómo es bautizada con el Espíritu Santo. Dice, no, esto vale la pena, la estamos pasando bien. Vamos a seguir adelante ganando almas. Y recuerda, eso solo lo hacemos con la ayuda, con la colaboración principal del socio principal, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Que esta palabra nos anime a conocer al Espíritu Santo, a tener comunión con el Espíritu Santo. Y que no el enemigo te utilice ahí o te coloque dardos en la mente. No, dijo el pastor, dijo que no sin el Espíritu Santo. Y como me ha dicho que no, pues no le hablo a ninguno. No, no te las tires de vivo. Que nosotros le hablamos al Espíritu Santo. Y todos los días le decimos, Espíritu Santo, hay una cita especial. Tenemos una cita con alguien hoy. Le vamos a hablar del Evangelio a alguien hoy. Vamos a liberar a alguien hoy. Vamos a sanar a alguien hoy. Vamos a ministrar a alguien hoy. Los niños van al retiro y esperamos que seamos llenos del Espíritu Santo, que sean fortalecidos y que vengan en el poder del Espíritu Santo para ministrar aún los adultos. Un día, en un mover de Dios, en unos niños, empezaron a hablar por los adultos. Y dijo, pasen los adultos aquí que vamos a orar por ustedes. Y entonces, un niño dijo,
Pero por favor, que alguien se ponga detrás de esta persona. Porque si yo lo toco, se va a caer. Ese niño estaba seguro de que tenía el Espíritu Santo de Dios en él, que la presencia de Dios estaba en él, que había sido empoderado para ser testigo. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero empezando por Jerusalén. Y Jerusalén es nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro barrio, ¿cierto? Empezamos a testificar a través de nuestros actos, de lo que hacemos, de servir a la gente, de hacer un buen servicio para la gente. Y con la ayuda del Espíritu Santo nos va a decir, háblele a esa persona. Y con revelación y ciencia vamos a ir allí al punto de la necesidad de la persona. Vamos a ir al punto de la necesidad de la persona. Y como tenemos el Espíritu Santo de Dios, en cualquier momento nos guiará para hacer un acto profético. Algo profético. Como lo que el Espíritu Santo me guió, que hice, que ya les conté algunas veces, meses atrás. Estaba en un supermercado de cadena y estaba a punto de llegar a la caja. Y me acordé que quería para el almuerzo un plátano y me faltaba un plátano. Fui rápidamente y escogí uno maduro que me gustó y vine rápidamente. Pero cuando venía, pensé, le voy a decir a la cajera, arriba las manos. Y yo llegué y le dije, arriba las manos con el plátano. Y esa cajera quedó así, se asustó. Yo dije, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Y esa mujer le cambió el rostro, quedó pálida, quedó asustada. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que yo anoche soñé algo así. Y yo soñé que iba por la calle y alguien me atracaba. Y entonces eso me dio oportunidad para hablarle del Señor. Mire, algo raro, algo diferente. Para decirle, busque a Dios, no salga de su casa sin orar, porque Dios te está advirtiendo para que no te suceda eso, porque Dios quiere colocar alrededor de ti ángeles que te guarden, que te cuiden, pero hay que orar, hay que pedirle al Señor. Solamente el Espíritu Santo te está mostrando, ¿cierto? Una maquinación que el diablo tiene contra ti, pero Dios te quiere liberar de esa angustia. Entonces, mis amados, guiados por el Espíritu Santo, podemos hacer cosas poderosas y podemos orar efectivamente porque vamos a ir al punto de la necesidad de la persona. Al punto de la necesidad de la persona. Otra vez, un evangelista vio a una persona y vio un árbol viejo que se le caían las hojas. Y como esta persona sabía que era del Espíritu, le dijo, mire señora, yo la vi. Y vi un árbol viejo que se le caían las hojas. Y dijo, eso me dijo el médico esta semana. Que yo soy como un árbol viejo que se me está cayendo la vitalidad. Mire cómo el Espíritu Santo prepara un momento y prepara al mensajero para declarar la palabra en el momento y poder romper el aire, romper el hielo y entrar y comunicarse con la persona y que la persona esté en la expectativa de que necesita al Señor, de que necesita a Dios, de que necesita su presencia, de que necesitamos al Espíritu Santo, que es una persona. Y Él, cuando nosotros hacemos lo que Él le agrada, entonces nos da las añadiduras. Esta semana me gozaba con el Espíritu de Dios. Fui después de que estuvimos aquí en el tiempo de vino nuevo, de buscar al Señor, en el tiempo de la oración. El miércoles fui a hacer algo de mi trabajo. Y empecé a buscar y no encontré lo que necesitaba. Y lo que todavía estaba muy costoso. Y entonces salí cuando de pronto una persona me busca. Me dice, yo lo vi que usted iba entrando en el carro y se me perdió, ahora lo encontré. Es que yo tengo este material. Tengo este material. Y se lo doy a este precio, a la mitad de lo que en otro lado me daban. Y es más, fue rápidamente y porque estaba en una bodega por allá lejos, la trajo en la moto y dijo, aquí está.
y Marce, que estaba conmigo, nos impactábamos. Cómo Dios obra, cómo Dios coloca todas las cosas ahí, en lo que necesitamos, cuando nosotros le damos prioridad a lo que es prioridad para el socio principal, que es la evangelización. Por eso dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se te añadirán. Cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo, las cosas te buscan a ti. No tienes que rogar, no tienes que mendigar, no tienes que envolverte ahí en las situaciones complicadas, sino el mismo Dios te trae las cosas ahí, te buscas y te las dan a ti. Y te prefieren, porque tú tienes como socio al Espíritu Santo. Porque tú has preferido la comunión del Espíritu Santo, la amistad con el Espíritu Santo. Porque saben que esta sociedad, primeramente, no es para hacer negocios humanos en esta tierra, aunque sucede, sino para ganar almas para Cristo. Ese es el motivo principal por el cual el Espíritu de Dios está con nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros, para que seamos socios, para ganarle almas al enemigo, para arrebatárselas y para trasladarlas al reino de Dios. Por eso, que de aquí en adelante inicies una comunión, inicies una relación, inicies una amistad con el Espíritu Santo, y que haya salud, como leíamos ahí en Hechos, cuando los apóstoles le dicen a la iglesia, absténganse de pecar, absténganse de fornicación, absténganse de adorar ídolos, y de ahí en adelante no se preocupe, salud. Vivan en salud, vivan en bienestar, vivan para Dios, porque no vivimos solos, vivimos con el Espíritu Santo en nosotros, que mora en nuestras vidas.